Pedro, Juan y Manuelito. En una aldea muy pintoresca vivía una familia humilde a la vera de un camino real, por donde pasaba el ganado vacuno todos los años en época de verano, de las sabanas hacia las ciénagas en busca de pasto verde y de agua para sobrevivir. Transitaban por allí también muchos viajeros todos los días de a pie a caballo, unos en son de negocios, otros en son de trabajo y otros en son de paseo. Venían de diferentes lugares. Se componía el humilde hogar de 6 personas, los padres y 4 hijos: Pedro, Juan, Manuelito y Rosita. De los 3 hermanos varones, Manuelito era el mejor, mientras que Rosita era desobediente con sus padres. Desde niña les decía que ella se casaría con el hombre que tuviera los dientes de oro. Cuando llegó a la edad adulta, todos los días en la tarde se sentaba en la puerta de la casa bien arreglada a esperar a aquel hombre que siempre había soñado. Pasaban el uno y el otro, se fijaban en ella y le sonreían dulcemente, dejándole ver su dentadura. Como no era el hombre que ella soñaba, no le sonreía y ellos seguían su camino. Pasaban los días y los meses. Aquel hombre no aparecía. Rosita esperaba con paciencia hasta que llegó el día en que vio venir un hombre moreno, alto y fornido, vestido todo de blanco, bien parecido y elegante, con sombrero blanco y de gafas oscuras. Desde la distancia le sonrió a Rosita, dejándole ver su dentadura de oro. Hubo de inmediato una química entre los dos y se abrazaron locamente, salvajemente, como queriéndose devorar uno al otro amorosamente. Había aparecido el hombre que Rosita soñaba, aquel de los dientes de oro, el que esperaba con paciencia e insistencia. Se entregó a él de cuerpo y alma sin ninguna condición y sin el consentimiento de sus padres. Solo Rosita le manifestó a ellos que se iba con el hombre que siempre había soñado y amaba sin conocer. Se le cumplieron los deseos a Rosita. Sus padres a regañadientes tuvieron que aceptar la decisión de ella. Sin más preámbulos, le dieron el sí. Rosita preparó su equipaje, se despidió con besos y abrazos de sus padres y de sus hermanos. Partió con el hombre de la dentadura de oro sin rumbo conocido, a un lugar lejano. Camina, camina y camina. Llegaron a una montaña con espesa vegetación de árboles corpulentos. Allí en el centro de la montaña, el hombre de los dientes de oro tenía su casa. Allí vivían solitarios. Pasaban los años y los padres de Rosita no recibían noticia de ella. Estaban desesperados. Querían saber cómo se encontraba. Se preguntaban uno al otro: ¿qué será de nuestra hija? Tenemos que hacer lo posible por saber de ella. Comisionaron al hijo mayor, Pedro, para que fuera en su busca. Le dijeron: Bueno, Pedro, tú eres nuestro hijo mayor. Te hemos comisionado a ti para que vayas en busca de Rosita, para saber si está viva y dónde se encuentra. Le prepararon el equipaje a Pedro con comida suficiente para el largo camino: gallina, conejo, armadillo y guartinaja guisada. Partió Pedro muy de mañana de la casa de sus padres. Estos le dieron la bendición. Tomó el camino con su equipaje. Camina, camina, camina. Cuando ya llevaba un gran trecho de camino, encontró a una señora. Ella le preguntó: ¿Llevas algo de comer, mi buen hijo? Y él le contestó: No, solo llevo piedras y cagajón de burro. Eso comerás. Siguió el camino Pedro. Camina, camina y camina cuando sintió hambre. Se sentó a la sombra de un árbol a la vera del camino a comer. Abrió la envoltura donde llevaba la comida. Encontró piedras y cagajón de burro. Se acordó de la señora que le había negado comida. Era la Virgen. Se paró y siguió su camino. Camina, camina y camina. A la distancia divisó la montaña, que en medio de ella salió un hilo de humo blanco sobre la copa de los árboles. Se dirigió hacia allá en dirección del hilo de humo. Camina, camina y camina, y llegó al medio de la montaña y encontró la casa de donde salía el humo. Al llegar, para sorpresa, encontró a su hermana Rosita. Esta, al verlo, salió corriendo y lo abrazó diciéndole: Ay, hermano mío,
¿para qué viniste? Mi marido es el diablo. Si te ve aquí te come. De todas maneras, te toca quedarte hasta aquí esta noche. Le preparó comida y Pedro comió en abundancia hasta llenarse, ya que no había comido en todo el día. Después de haber comido, se acostó a dormir para descansar. A las 8 de la noche llegó el diablo a casa diciendo: ¡Fo! 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 Es que me huele a carne humana. Si no me das, te como a ti. ¡Fo! 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 Es que me huele a carne humana. Si no me das, te como a ti. Rosita tuvo que decirle que por ahí estaba su hermano mayor Pedro, acostado descansando en el cuarto, que vino a saber de ella. El diablo no preguntó nada más. Se quedó quieto y después de cenar, al poco rato, se acostaron a dormir. A las 12 de la noche, cuando Rosita dormía profundamente, el diablo se levantó, cogió un cuchillo y se puso a sacarle filo diciendo: Chi, chi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Chi, chi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Llegó sigilosamente y se lo comió sin dejar rastro, ni nada de Pedro. Al día siguiente, cuando amaneció, Rosita le preguntó al diablo. El diablo tranquilamente le respondió: Tu hermano muy de mañana se despertó, marchándose para su casa antes que amaneciera. Solamente te dejó muchos saludos. Rosita pensó en lo peor que le hubiera pasado a su hermano Pedro. Sin hacer comentario alguno al respecto, solo se llenó de sentimientos y de nostalgia. Pasaban los meses y los años. Pedro no regresaba a casa de sus padres para darles razón alguna de Rosita. Ellos, en vista de que había pasado mucho tiempo y Pedro no aparecía, decidieron enviar a su segundo hijo Juan para que averiguara el paradero de Pedro y de Rosita. Le prepararon el equipaje con comida suficiente para el largo camino y en la mañana siguiente, después de la bendición de sus padres, Juan partió rumbo a la montaña. Camina, camina y camina, y cuando ya había andado un largo trecho, encontró en el camino a una señora. Esta le preguntó: ¿Llevas comida para que me des, buen hijo? Y él le contestó: No, solo llevo piedras y cagajón de burro. Ella le dijo: Eso comerás. Más adelante, cuando sintió hambre, se detuvo para comer. Abrió la envoltura encontrando en ella solo piedras y cagajón de burro. Juan se acordó de la señora que había encontrado en el camino y se arrepintió de no haberle brindado comida. Siguió su camino con hambre. Camina, 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 y más adelante divisó en la lejanía una columna de humo que se levantaba por encima de las copas de los árboles en la montaña. Se dirigió en dirección de ella. Camina, camina y camina, y llegó a la montaña. Entró en ella siguiendo la columna de humo hasta llegar al centro de ella, encontrando allí la casa y la chimenea de donde salía el humo y a su hermana Rosita, que al verse se abrazaron tiernamente sollozando de alegría. Ella le dijo a oídas: Ay, hermano mío, ¿para qué viniste? Si mi marido es el diablo. Rosita le preparó comida. Comió y se acostó a descansar inmediatamente en una alcoba contigua a la de Rosita, sin hablar mayor cosa con ella. A las 9 de la noche se presentó el diablo diciendo: ¡Fo! 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 Es que me huele a carne humana. Si no me das, te como a ti. Rosita se vio obligada a decirle al diablo que por ahí estaba su segundo hermano Juan, que ha venido a saber de ella y de su hermano Pedro, que no ha regresado a casa. El diablo tampoco dijo nada. Comió y se acostó a dormir. A la medianoche se levantó con cuidado. Rosita dormía tiernamente. El diablo tomó el cuchillo y se puso a sacarle filo diciendo: Chi, chi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Chi, chi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Entró al cuarto donde estaba Juan y se lo comió. Se acostó de nuevo el diablo a dormir. Al otro día Juan había desaparecido. Su hermana Rosita le preguntó al diablo:
El diablo le dijo. Se levantó temprano y se regresó a su casa. Rosita presentía en su corazón que algo malo le había sucedido a Juan. Pasaron los años y los padres de Pedro y de Juan, ansiosos por saber el paradero de ellos, que habían salido en busca de su hermana Rosita y no habían regresado, decidieron un día enviar a su último hijo Manuelito a que fuera a buscarlos. Le prepararon el equipaje con comida suficiente para muchos días de viaje. A la mañana siguiente, muy temprano, le echaron la bendición a Manuelito para que le fuera bien. Se despidió de ellos y salió con rumbo desconocido. Camina, 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 y cuando ya había recorrido largo camino, encontró a una señora a la vera del camino. Esta le preguntó: ¿Qué llevas de comer, mi buen niño? Y él le dijo: Llevo gallina guisada, pavo al horno y guiso de morrocoy. Eso comeremos. Comieron juntos, y antes de despedirse, la señora le dijo a Manuelito: Te voy a regalar estos 3 amuletos y esta agua bendita, para que cuando estés en apuros los utilices, porque para donde tú vas, vive el diablo. Le entregó los amuletos, además un paquete de agujas, una bola de hilo y una bola de jabón de monte, y le explicó lo que debía hacer con ellos. Los tomó Manuelito y los guardó bien. Se despidió de la señora y siguió su camino. Camina, camina y camina, y cuando vio a la distancia una columna de humo en la montaña que se elevaba sobre la copa de los árboles frondosos, formando una nubecilla de humo que el viento alejaba, se dirigió en dirección al humo. Camina, camina y camina. Entró a la montaña, siguió por entre la manigua hasta que llegó a la casa desde donde salía el humo. Salió una mujer a recibirlo. Era su hermana Rosita, que al reconocerle se abrazaron fuertemente y sus ojos se les humedecieron por tantos años sin verse. Rosita le dijo: Ay, hermano mío, ¿para qué viniste si mi marido es el diablo? No importa. Preséntamelo. ¡Fo, fo, fo! Es que me huele a carne humana. Si no me das, te como a ti. Ella le dijo al diablo para calmarlo que por ahí está su hermano menor Manuelito, que vino a saber de ella y de sus 2 hermanos, Pedro y Juan, que no han regresado a casa. Está bien. Preséntamelo para conocerlo. Rosita se lo presentó, se conocieron, hablaron un rato y luego se acostaron a dormir. Los 3 amuletos que la señora le regaló a Manuelito se habían convertido en 3 perros guardianes: rompecadenas, vuela más que el viento y rompe candado. A las 12 de la noche se levantó el diablo. Rosita dormía profundamente. El diablo tomó el cuchillo y se puso a sacarle filo diciendo: Chichi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Chichi, rasca cuchillito, carne fresca de mi casa no se va. Cuando el diablo se aproximó con mala intención al cuarto donde estaba durmiendo Manuelito, los perros que lo custodiaban le ladraron. El diablo se detuvo y llamó a Manuelito diciéndole: ¡Cuñarejo! ¡Cuñarejo! ¡Cuidado con los perros que me muerden! Manuelito le respondió: Yo no respondo, cuñarejo, lo que pase. El diablo se quedó quieto. Al poco rato, creyendo que los perros estaban dormidos, nuevamente se acercó al cuarto de Manuelito y los perros le ladraron de nuevo, con ganas de morderlo. El diablo llamó otra vez a Manuelito: Cuñarejo, cuidado con los perros. Yo no sé, cuñarejo. Usted tiene la culpa si lo muerden. Quédese quieto. En ese son pasaron el resto de la medianoche hasta que amaneció y el diablo no se pudo comer a Manuelito. En la mañana, después que desayunaron, el diablo invitó a Manuelito para ir a conocer la hacienda y el ganado. Antes de irse, Manuelito echó el agua bendita en un vaso y le dijo a su hermana que cuando el vaso se esté derramando, suelta a los perros de inmediato. Salieron a recorrer la hacienda y al ver el ganado, Manuelito llevaba en los bolsillos el paquete de aguja, la bola de hilo y la bola de jabón. Los perros habían quedado amarrados. Cuando se encontraban en la mitad de la hacienda, el diablo le dijo a Manuelito: Sube a la copa de este árbol, cuñarejo,
para que veas el ganado y hasta dónde llegan los límites de esta hacienda. Manuelito trepó. Cuando estaba en la copa del árbol, el diablo con una hacha empezó a cortar el árbol dándole hachazos. Dale que dale, y nada que se inmutaba. Cuando iba por la mitad, Manuelito le tiró el paquete de agujas que se convirtió en una mata de latas alrededor del árbol. Empezó el diablo a cortar latas, corta lata, hasta que las cortó todas. Empezó de nuevo a darle hachazos al árbol. De inmediato Manuelito tiró la bola de hilo y ésta se convirtió en un bejucal alrededor del árbol. Empezó el diablo a cortar bejucos, corta bejucos, hasta que los cortó todos y de nuevo empezó a darle hachazos al árbol. Manuelito hizo lo propio. Le tiró la bola de jabón y el árbol se puso tan resbaloso que el diablo al tirar el hacha hasta se resbalaba. Tírale hacha al árbol, hasta que le quitó lo resbaloso y empezó de nuevo a darle hachazos al árbol. Cuando el árbol estaba a punto de caer en la casa, le pasó a Rosita por la cara un abejorro, y ella miró el vaso y vio que se estaba derramando. De inmediato soltó los perros. Vuela más que el viento, rompe candado y rompe cadenas. En un instante estuvieron los perros a donde estaba el diablo, todavía dándole al árbol hachazos. Donde yacía Manuelito en apuros, cogieron a dientes al diablo y lo despedazaron todo, dejándolo sin vida. Y de inmediato Manuelito bajó del árbol y le sacó las 7 lenguas al diablo. Se las echó a Vuela más que el viento. Este se las tragó y también le quitó la cadena de oro y se la echó a Rompecandao. Este se la tragó. También le quitó el anillo de oro y se la echó a Rompecadenas. Y este se la tragó. Luego regresó Manuelito a casa de su hermana donde vivía el diablo con los perros que le habían salvado la vida. Al llegar le dijo a ella que el diablo estuvo a punto de comérselo. Si no hubiese sido por los perros que llegaron a tiempo, no le estuviera echando el cuento. Ahora, hermana, ya quedaste viuda, aquí sola en esta montaña no puedes vivir. Así que nos vamos de regreso a casa de nuestros padres. Coge tus motetes y vamos. Rosita cogió sus motetes y sus cosas que podía cargar a lomo de caballo, pero antes de salir la llevó donde yacían los restos del diablo. Ella cogió sin que se diera cuenta Manuelito un pedazo de costilla del diablo y lo guardó en el bolsillo. Continuaron el viaje de regreso a casa. Camina por larga senda y llegaron al atardecer a casa de sus padres. Estos al verlos se llenaron de complacencia y de mucho regocijo. Abrazándose largamente, lloraron de alegría por el regreso de Manuelito y Rosita, no sin antes comentar la desaparición de los otros 2 hijos, de Pedro y de Juan. Los perros Vuela más que el viento, Rompecandao y Rompecadenas también llegaron con ellos. Allí vivían humildes pero tranquilos. El rey de esa comarca había dicho en esa ocasión que quien matara al diablo se casaría con su hija. Manuelito no se había enterado de esa noticia. Un negro que vivía en esa comarca tenía conocimiento de lo que había dicho el rey, que quien matara al diablo se casaría con su hija. El negro se enteró de que el diablo había muerto. Manuelito lo había matado con los perros. Como el negro era avispado, al enterarse de la muerte del diablo, salió enseguida para donde el rey le dijo que él había matado al diablo en una feroz pelea que habían tenido los 2. El rey, contento por la muerte del diablo, le dijo al negro que cumpliría con esa promesa, que palabra de rey no cae al suelo. Así sucedió. Comenzó a hacer los preparativos para la boda con su hija y acordaron el día que se iban a casar. Pero Manuelito ya se había enterado de la promesa del rey y que el negro se iba a casar con su hija porque así lo habría prometido. Manuelito, que tenía las pruebas de que él había vencido al diablo, el día de la boda del negro con la princesa, cuando ya estaban colocando los platos del buffet en la mesa antes de casarse, le encargó a Vuela más que el viento que fuera al castillo del rey y se robara el plato de comida más exquisito y regresara a casa con él, dejándose ver de los guardias.
Enseguida Manuelito mandó a Rompecandao a que robara la copa de vino más exquisita de la mesa. Salió Rompecandao, llegó y tomó la copa entre sus dientes y regresó a casa con ella. De inmediato, Manuelito le ordenó también a Rompecadena que fuera al castillo y se robara los anillos del matrimonio que iba a usar la princesa y el negro. Así lo hizo Rompecadenas. Fue al castillo y se trajo los anillos. Los guardias que custodiaban al castillo vieron a Rompecadenas que se había cogido los anillos, siguieron al perro y llegaron a la casa donde vivía Manuelito. Allí le dijeron a Manuelito que los perros se habían cogido el plato más exquisito de la mesa, la copa con el vino más delicioso y los anillos de la boda de la princesa con el negro que había matado al diablo. Manuelito de inmediato le respondió que él fue quien mató al diablo, que tenía las pruebas de ese hecho. Los guardias regresaron al castillo y le manifestaron al rey lo que había dicho Manuelito, el dueño de los perros. De inmediato el rey les ordenó a los guardias que suspendieran todos los preparativos de la boda mientras se aclarara la verdad de quién había matado al diablo, que fueran a buscar a Manuelito para ver si tenía las pruebas. Los guardias suspendieron los preparativos. Fueron y trajeron a Manuelito al castillo, con todos los perros. El rey interrogó a Manuelito preguntándole que si en verdad él había vencido y matado al diablo, y si tenía las pruebas. Él le contestó: ¿Cómo no, su majestad? Enseguida Manuelito le ordenó a Vuela más que el viento que arrojara las 7 lenguas del diablo. Este de inmediato las arrojó. Luego le ordenó a Rompecandado que arrojara el anillo de oro, y éste enseguida lo arrojó. Por último le ordenó a Rompecadenas que arrojara la cadena de oro del diablo, y éste la arrojó. Manuelito así le comprobó al rey de que él había vencido y matado al diablo. El rey, teniendo ya las pruebas, le ordenó a los guardias que cogiera al negro y lo montara en 2 caballos cerreros y le colocara una pierna en cada una de ellos y los echara a correr dándoles latigazos en sus ancas, todo por haberle mentido al rey. Así lo hicieron los guardias. Montaron al negro con una pierna en cada caballo, los azuzaron dándoles latigazos, y estos salieron veloz como bolas de fuego en el espacio, desapareciendo para siempre caballos y jinete. Mientras tanto, el rey ordenó hacer los preparativos para que Manuelito se casara con la princesa. Acordaron la fecha de la celebración de la boda. Manuelito, muy contento por la decisión del rey, regresó a casa, ya como futuro esposo de la princesa, y le manifestó a su padre y a Rosita que se iba a casar tal día con la hija del rey por haber vencido y matado al diablo. Manuelito le pasó invitación a todos sus amigos para que asistieran a la boda. Pero Rosita, su hermana, experimentaba en su interior un remordimiento de dolor y rabia hacia Manuelito por la muerte de su marido el diablo, y se ofreció a arreglarle la alcoba para el día de la boda con la princesa. Manuelito, sin ningún remordimiento y sin ninguna malicia, aceptó que le arreglara la alcoba. Como Rosita se sentía herida por el dolor que le embargaba, quiso vengarse de su hermano. Ella tomó el pedazo de costilla ya afilado del diablo y se lo colocó debajo de la sábana en el lado derecho con la punta hacia arriba. En la noche, cuando Manuelito se acostó en la cama con la princesa, el pedazo de costilla se le incrustó en el costado izquierdo del pecho, pegando un grito aterrador, muriendo de inmediato. Al instante, la princesa, sorprendida por el insuceso, examinó a Manuelito, trató de reanimarlo, siendo en vano su esfuerzo, y le comunicó a su padre de la muerte de Manuelito. La fiesta, que aún estaba prendida, de inmediato el rey ordenó pararla. La confusión y el dolor fue tan grande para la princesa, para el rey y para todos los asistentes al enterarse de la muerte de Manuelito. Para el sepelio se le rindieron honores, siendo conducido al Campo Santo en el carruaje de la familia real, tirado por hermosos corceles. Se celebraron los funerales con la salva de cañones, quedando allí en el Campo Santo. Habiendo pasado ya varios días de la muerte de Manuelito, los perros Vuela más que el viento, Rompecandao y Rompecadenas, que habían quedado amarrados en esa casa de Manuelito, les entró un desespero. Empezaron a aullar y tirar de las cadenas para soltarse. El padre de Manuelito se dio cuenta del desespero de los perros, queriendo partir las cadenas que los ataban. Fue corriendo donde ellos y los liberó.
De inmediato ellos corrieron veloces hacia el campo santo donde yacía Manuelito sin vida. Llegaron a la tumba y empezaron a cavar con desespero hasta llegar al ataúd que contenía el cuerpo inerte y rígido de Manuelito. Lo destaparon con los dientes y comenzaron a lamerle el cuerpo por todas partes. Le lamieron también la herida que tenía Manuelito en el lado izquierdo de su cuerpo. Allí le encontraron incrustada todavía el pedazo de costilla del diablo que Rosita le había colocado debajo de la sábana. Se la extrajeron y de inmediato Manuelito resucitó. Se levantó de la tumba acariciando a los 3 perros por el milagro que habían hecho de devolverle la vida. Regresó a casa con ellos y fue recibido por sus padres con sus corazones enternecidos y sollozando como si él no hubiese muerto. La princesa, al enterarse de que Manuelito había vuelto del más allá, de la muerte a la vida, su alegría fue inconmensurable y llegó hasta él y se confundieron en un largo abrazo, quedando ambos sin suspiro, ni aliento, ni voz por un momento. El rey, también lleno de júbilo por haber resucitado Manuelito, en ese momento de euforia ordenó de nuevo la celebración de la boda y que continuara la fiesta, la cual se prolongó por varios días. Habiendo ya quedado como marido y mujer, Manuelito y la princesa, viviendo en su castillo, un día se puso a pensar que su hermana Rosita había sido responsable de lo que a él le había pasado. Su padre y él se pusieron de acuerdo de enviar a Rosita a otra comarca, muy lejos, como castigo por su maldad, y nunca más supieron de ella. Estando ya Manuelito y la princesa viviendo bien, cierto día vuela más que el viento, rompe candado y rompe cadenas, le dijeron a Manuelito: Bueno, Manuelito, nosotros no somos tales perros. Somos ángeles de la guarda que vinimos a acompañarte. Como ya te encuentras viviendo bien con la princesa a tu lado, nosotros nos vamos. En el momento apareció una nube y en ella ascendieron al cielo. Manuelito y la princesa, abrazados, quedaron muy agradecidos con ellos y nunca más volvieron a verlos.